todos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Con nosotros, nuestro hermano pastor. Amén. Hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, hermanos, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor en esta mañana. Decimos, hermanos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia con corazones humildes y reverentes antes de exponer y meditar en tu santa palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir este mensaje con mansedumbre. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos, rogándote que seas tú quien hable a nuestras vidas, que quebrante toda rebeldía y nos guíe a vivir plenamente bajo tu autoridad del reino. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Siéntense, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Continuamos, hermanos, con nuestra serie, La autoridad del reino. La autoridad del reino de nuestro Señor. Somos los súbditos de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos autoridad de parte de Cristo, de parte del Señor. Y esa autoridad la hemos estado estudiando a lo largo de 6 semanas, espaciadas, por supuesto, en diferentes tiempos, pero este es el 7º mensaje acerca de la serie del reino, y vamos a ver el día de hoy, hermanos, acerca del Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, busquen el libro de Romanos, por favor, capítulo 5. Este capítulo tiene que ver con la autoridad del reino. Es el capítulo que leímos en la introducción en esta mañana. Y déjenme decirles que cualquier iglesia que pretende ser una iglesia y no funciona bajo el principio de la autoridad del reino, es una iglesia farsa. No es una iglesia que está cumpliendo con la voluntad del Señor. Y cualquier cristiano que no ha descubierto la valía y el poder de la autoridad del reino está viviendo muy por debajo de sus privilegios. Y no solo que es una desgracia para la gracia, sino que es una deshonra a su soberano Señor y Rey, porque es una fuente de burlas para el Señor Jesucristo. Ya he dicho que para estar en una autoridad, usted debe estar bajo autoridad primero. Ahora, si usted es un rebelde y es culpable de alta traición contra el Rey de los cielos, y por lo tanto el Rey nunca le otorgará la autoridad del reino, pero cuando usted se somete, yo también, a la autoridad de Dios, Él le dará una increíble autoridad de la palabra del Señor. Pero no solo usted debe de estar bajo la autoridad del señorío de Cristo, sino que también bajo la autoridad, dijimos la vez pasada, de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la autoridad para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios sigue siendo la fe de regla y práctica para nuestras vidas. La palabra de Dios es suficiente. No hay otro libro por encima de la palabra de Dios. No hay otra doctrina, otro pensamiento. No hay otra fuente de inspiración de la palabra del Señor más que la Biblia para nosotros. Porque cuando la Biblia habla, es Dios quien habla. Amén. Y nuestra respuesta debe de ser: sí, Señor, así se hará. Así que tenemos no solo al Señor de la palabra, sino que también tenemos la palabra del Señor que nos instruye todos los días, y nos ponemos bajo la autoridad de ambos. Pero hay otra autoridad a la que necesitamos someternos, y esa es la autoridad del Espíritu Santo. Algunos piensan que el Espíritu Santo no es una persona con autoridad, pero les aseguro que el Espíritu Santo tiene autoridad para regir, para gobernar en nuestras vidas, y lo hace.
Ahora, ¿cómo llega a nosotros la autoridad de nuestro soberano Señor y la autoridad de las Sagradas Escrituras? Llegan mediante el Espíritu Santo. Cuando usted tiene al Espíritu Santo y lo obtuvo cuando recibió a Cristo en su corazón, Él viene a morar en su vida, en usted. Usted recibe la autoridad de Cristo y la autoridad de las Sagradas Escrituras a través del Espíritu Santo. Ahora escuchen, Jesús es nuestro abogado. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Él es nuestro abogado. La Biblia dice en Primera de Juan, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, pero el Espíritu Santo es el abogado en nosotros. Es el abogado que nos está diciendo a nosotros las cosas que están bien, las cosas que están mal. Él es el que habla a nuestra conciencia y Él es el abogado que nos dice a nosotros: oye, estás transgrediendo la palabra de Dios. Oye, estás transgrediendo la ley de Dios. Oye, te estás yendo hacia el camino equivocado, por lo tanto tienes que regresar a este otro camino. Él es el abogado en usted, dentro de nosotros. Él toma las cosas de Dios y del Señor Jesucristo y nos la muestra a nosotros, dándonos el poder para que trabajen en nuestras vidas, pero necesitamos estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Así funciona la Trinidad y así funciona el cristianismo y la autoridad del reino. Algunas personas tienen conflicto entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios y dicen: bueno, no estoy limitado por las Escrituras porque estoy bajo el poder del Espíritu Santo, menospreciando lo que dice la Escritura y diciendo que ellos tienen otra interpretación aparte de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo se las ha dado. Y otros dicen: no me digan lo que el Espíritu dice, eso puede ser peligroso. Yo quiero saber lo que dice la palabra de Dios. Y déjenme decirles una cosa: ese es un conflicto artificial, porque fue el Espíritu Santo quien escribió e inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios. Así que no podemos decir que nosotros nos vamos solamente con la Biblia y dejamos a un lado el Espíritu Santo, o no podemos decir que estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo y dejamos la Biblia a un lado, como muchos grupos cristianos hoy en día lo están separando así. La Biblia fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo, así que estamos bajo la autoridad de ambos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el que interpreta las Escrituras. Él es el que nos da en la conciencia a nosotros las cosas que están bien, que están mal. Él es el que dicta en nuestra conciencia. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu, que dice de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que constantemente está dándonos testimonio. No tenemos que escoger entre el Espíritu Santo y las Escrituras. Es el Espíritu Santo y las Escrituras en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma las Escrituras y las interpreta en nuestros corazones, aprendemos cómo vivir como cristianos. Cuando nosotros tratamos de interpretar las Escrituras a nuestra manera, usted abre la Biblia y dice: no, yo la voy a interpretar a mi manera y a mi gusto. Usted no está viviendo bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien se le interpreta a usted a su corazón. Cuando usted ora al Espíritu Santo y usted le dice al Espíritu Santo que lo guíe, y Él lo remite a las Escrituras, lo remite a la palabra de Dios y lo remite a que usted tenga una devoción en las Escrituras, y usted no lo hace, no estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Son los dos actuando en conjunto para que nuestra vida tenga un pleno equilibrio que necesitamos. En Romanos, capítulo número 5, los primeros 5 versículos, hermanos, nos dice estas grandes verdades que quiero compartirles el día de hoy. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se fijan? El Espíritu Santo está tan activo en nosotros. El Espíritu Santo es el agente principal que Cristo dejó en la tierra.
En el Antiguo Testamento era el Padre, Dios, por encima de nosotros. Él era el creador del mundo, Él fue el establecedor de las leyes y Él fue Dios por encima de nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, Él fue Emmanuel, Dios con nosotros, y Él vivió entre nosotros y dio su vida por nosotros. Pero cuando Cristo se fue, Él ahora es Dios dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el agente encargado por el cual, dice la Biblia, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero que noten bien la última parte del verso 5. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa que el Espíritu Santo que toma las cosas de Dios para dárnoslas, y una de esas cosas es el amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Ahora demos un pequeño salto hasta el versículo 17, por favor, y leamos lo que dice este versículo. Ayúdenme a leerlo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí hay 4 palabras muy importantes en este verso de la palabra de Dios que yo quiero que usted pueda anotar, y las tiene ahí en las hojitas del bosquejo que el día de hoy le repartimos. Hay 4 palabras. La primera es uno. La segunda es reinar. La tercera, ¿cuál es? Muchos. Y la cuarta, ¿cuál es? Más. Las palabras 3 y 4 van juntas. Mucho más. Entonces, en realidad son 4 palabras y es 2 palabras separadas de una frase. Mucho más. Varias veces en los primeros versos del capítulo 5 se hace referencia a la palabra uno. Vamos a ver cuáles son esos versículos. La palabra uno, en todos estos versículos del capítulo 5 de Romanos, nos dice la palabra uno o un. Vamos a ver qué dice el verso 12. Ayúdenme, dice, como el pecado entró por el mundo por un hombre. Ahí está la primera palabra que quiero enseñarles. Entró por un hombre. Vayamos al verso 15. Dice, por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Por la transgresión de aquel uno. ¿Estamos hablando de quién? De Adán. Estamos hablando de Adán, acuérdense. Estamos hablando de Adán. Por el pecado entró uno, por un hombre entró el pecado, y por la transgresión de aquel, estamos hablando de Adán. Versículo 16 dice, a causa de un solo pecado, por condenación, para condenación, por un pecado nada más. Ahorita les voy a enseñar por qué por un pecado se derrumba todo. ¿Por qué una gota de agua en un vaso lleno de agua purificada, una gota de agua del inodoro puede contaminar toda esa agua? ¿Verdad que usted no se la tomaría? Aunque la hayamos jalado al baño 3, 4 veces y el agua esté limpia en la taza del baño, agarramos un gotero y tan solamente una gota de agua en un vaso que está 100% purificado, de agua purificada, no nos la tomaríamos, porque por un pecado, dice ahí el verso 16, a causa de un solo pecado, para condenación. Veamos qué dice el verso 17. Dice, todos, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ahora sí estamos hablando de quién? Jesucristo. Vean el verso 18. Dice, como por la transgresión de uno vino la condenación, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación. Y vean por último el verso 19. Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos hablando de la palabra uno. Ahora vamos a hablar de la segunda palabra, la palabra reino o reinar. Vean lo que dice la palabra ahora reinar. 3 versículos, el 14 dice todos, no obstante, reinó la muerte. Si usted está apuntando ahí y en sus hojitas, puede subrayar la palabra uno y puede subrayar la palabra reino o reinó. Entonces subrayela para que se acuerde de lo que estamos hablando en esta sección. Estamos hablando acerca de la palabra reino. La muerte, dice el versículo, mas reinarán en vida por uno solo. Veamos ahora lo que dice el versículo 17. Dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Estamos hablando de la palabra reinar. Vean el verso 21 ahora. Dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida eterna. ¿Qué significa reinar? Reinar es gobernar, tener autoridad.
Así que las dos palabras claves hasta este momento son uno y reinar. Las hemos visto dos, estas dos palabras. Veamos ahora las dos palabras juntas, mucho más. Vamos a ver las palabras mucho más. Ayúdame con el verso 9, están leyendo muy bien. Dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Se fijan que estas dos palabras están juntas? Verso 10 dice, mucho más, estando reconciliados. Verso 15, abundaron mucho más para los muchos la gracia. ¿Se fijan qué transformación? Y verso 17, ayúdenme, dice, mucho más reinarán en vida. Y el verso 20 dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más cuando el pecado abundó. Ahora, ¿qué significa todo esto y por qué les estoy poniendo a leer todo esto? Bueno, Pablo está diciendo que hay dos reinos. El reino de la luz, que es de Cristo, y el reino de la oscuridad, que es de Satanás. Hay el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de la vida y el reino de la muerte. Y hay dos hombres asociados con cada reino. Adán representó al reino de la muerte y Jesús representa al reino de la vida. Cada uno de nosotros pertenecemos a uno de esos reinos. La humanidad, al de Adán o al reino de la muerte, o al de Cristo y el reino de la vida. Y nos guste o no reconocerlo, pertenecemos a uno de esos dos reinos y su familia también lo pertenece. Veamos nuevamente el verso 17. El verso 17 nos está diciendo aquí, hermanos, en esta parte de la Biblia, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, todos mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes han recibido ese don de la gracia y el don de la justicia? ¿Quiénes los han recibido? Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pertenecemos al reino de la justicia. Ya eres del reino de Cristo, ya eres una hija, ya eres un hijo de Dios. Ahora perteneces al reino de Cristo. Pero hay mucha gente afuera que no pertenece a este reino y necesitamos anunciarles que existe este reino. Ahora, cuando usted sale del reino de Adán, del reino del pecado, y viene a Jesús, al reino de la vida, usted tendrá más en Jesús que lo que perdió en Adán. Hay mucha gente que todavía anhela las cosas del mundo, ¿no es cierto? Que todavía anhela las cosas del pasado. O cuando tenía una casa muy bonita, o cuando tenía mucho dinero, o cuando andaba perdido en mis drogas y en el alcoholismo y en todo lo demás. La gente muchas veces desea en la vida pasada. Pero déjenme decirles una cosa. Nunca les han explicado lo crudo que es el reino de Adán y lo benéfico que es el reino de Jesús. Esa es la razón por la que Pablo enfatiza la frase, mucho más. Ustedes han recibido mucho más de lo que han perdido. Y alguien a lo mejor me pregunta, pastor, ¿qué es lo que hemos perdido en Adán? ¿Y qué es lo que ganamos en Cristo? ¿Y qué debemos de hacer al respecto? Bien, llegamos al punto entonces de entrar en el mensaje. Todo esto fue la introducción. Y ustedes van a decir, oye, pero qué introducción tan más larga. Bueno, déjenme hacerlo corto, todo lo demás, para que podamos explicarlo poco a poco. Si esta parte quedó muy clara, lo demás será muy fácil de poderlo explicar. ¿Qué perdimos en Adán realmente? ¿Qué perdimos usted y yo? Bueno, el verso 19, leamos todos juntos, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién desobedeció, hermanos? Adán. ¿Y quién es el que obedeció? Jesús. ¿Qué perdimos en Adán? Perdimos de ser pecadores. ¿Qué ganamos en Cristo? Ganamos ser justos. Hemos sido llamados ahora justos. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. 2. ¿Qué es lo que recibimos de Adán? ¿Qué recibimos de Adán realmente? Recuerde que Adán representa a toda la raza humana. ¿Ok? A él Dios le dio el dominio sobre la tierra. Si Adán no hubiese pecado, esta tierra fuera próspera y fuera una tierra, como dice la palabra de Dios, que fluyera leche, miel, ganado y todo lo demás, y fuera una tierra próspera. Pero Adán cedió ese dominio a Satanás. Adán, al desobedecer, se volvió esclavo del pecado. Y nosotros somos la descendencia ¿de quién? De Adán. Recuerde que el hijo de un esclavo será un esclavo toda su vida. Y el nieto de un esclavo será esclavo toda su vida. Y así de generación en generación se pasaban los esclavos.
Hasta que llegaba un hombre y compraba a ese nieto, o compraba a ese hijo, o compraba a ese hombre y lo liberaba y ya no fuera esclavo. Él dejaba de ser esclavo. Pero eso era en el reino anterior. Adán, al volverse esclavo, el pecado tiene dominio sobre aquel que debe de tener dominio sobre la tierra. Y porque estamos en Adán y no tenemos el nuevo nacimiento, nos identificamos con él en su esclavitud. Esa es la condición del hombre. El hombre es hijo de esclavitud, nieto de esclavitud, y la descendencia la ha venido trayendo por el pecado que entró por un solo hombre, la esclavitud del pecado. Esa es la condición del ser humano y del hombre, naturalmente hablando. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos de romper con esa esclavitud en Cristo Jesús. Y la hemos roto los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Se habla mucho de que somos a la imagen de Dios, ¿sí o no? Pero mira a su alrededor y mira a la gente que está a su alrededor y las cosas que están pasando ahora. La gente que se droga, la gente que fuma, la gente que toma, la gente que vive su vida loca, la gente que está ahorita perdida. ¿Usted cree que esa es la imagen de Dios? No, mis amados hermanos. Adán fue hecho a la imagen de Dios. Adán sí fue hecho a esa imagen de Dios. Adán es el nombre a la imagen de Dios que Dios imaginó en su corazón y en su mente, y lo hizo y lo formó con sus manos, y él fue hecho a la imagen de Dios. Nosotros somos a imagen y semejanza de Adán. Somos hechos a imagen y semejanza de Adán. La Biblia dice que Adán tuvo un hijo parecido a él, a su imagen. Cuando después del pecado, cuando después de que Adán pecó, cuando fue expulsado del huerto del Edén, dice que le nació descendencia, y el hijo dice que ya no fue a la imagen y semejanza de Dios, el hijo de Adán, fue a imagen y semejanza de Adán. Ese Adán caído, ese Adán transgresor y ese Adán pecador fue hecho a imagen y semejanza, el primer hijo de Adán. Y de ahí toda su descendencia que tuvo Adán fueron hechos a imagen y semejanza de Adán. Pero esa imagen de Dios en Adán fue manchada y distorsionada, y ahora no tenemos la imagen de Dios. Solo leves, muy leves rasgos de esa imagen de Dios está en nosotros. Lo que vemos en todos nosotros es la imagen verdaderamente de Adán. La gente se comporta allá afuera como Adán. La gente se comporta allá afuera como los hijos de Adán. La gente se comporta allá afuera como en los días de Noé. La gente se comporta allá afuera como en los días de Jonás. Por eso el Hijo de Dios, Jesucristo, dijo: como en los días de Noé, como en los días de Jonás, así será también los días postreros. No estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios porque hubiéramos sido gente sin pecado, porque la imagen de Dios es sin pecado, pero somos hechos a imagen de Adán. Nosotros somos la imagen de Adán. Usted nunca ha visto a un hombre como Dios realmente se lo imaginó ser. El primer hombre fue Adán, y ese sí fue a la imagen y semejanza de Dios. Pero después del pecado eso se rompió, y todos los que nacieron descendientes de Adán, incluidos nosotros porque somos descendientes de Adán, somos hechos a la imagen y semejanza de Adán. Suponga que usted nunca en su vida ha visto un tren, suponga, un ferrocarril, y cuando usted desea ver un tren o desea conocer un tren, suponga que yo lo llevo a usted a un lugar donde hubo un tremendo choque de trenes, y todo lo que quedó de esos trenes fueron hierros retorcidos, fundidos, madera reducida a cenizas, y locomotoras totalmente destrozadas, y los rieles del tren retorcidos. Y yo le digo a usted: hermano, ese es un tren. Me pregunto, ¿le enseñé de verdad a usted un tren? No, de ninguna manera. Lo que le enseñé fueron los restos de lo que una vez fue un tren. Exactamente somos nosotros, la humanidad, así. Los restos de lo que una vez fue el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo que fuimos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos hechos a imagen de Adán. Por eso es que pecamos y nosotros somos tendidos y somos llevados hacia esa imagen, que es la imagen de Adán que está caído en el pecado. Escoja un hombre, cualquier hombre, lo que ve. ¿Qué es lo que ve de un hombre? ¿Es en realidad un hombre? No, lo que ve son los escombros de un hombre, y usted no podrá verlo como un hombre total hasta la resurrección de Cristo, cuando, si es un hijo de Dios,
será hecho a la imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. Porque en Él seremos transformados, dice la palabra de Dios. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y Cristo completará nuestra redención. Y Cristo nos hará perfectos y nos dará un cuerpo semejante al de Él, al del Hijo de Dios, al de Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora lo que vemos en pie, caminando, inclusive en mí y en todas las personas del mundo, son los escombros de un hombre del pecado que ha hecho estragos en su vida. Eso es lo que somos. Y eso es lo que es la humanidad también. Por eso es que necesitamos la restauración de Cristo en nuestras vidas, para que Él nos forme, Él nos ponga en pie otra vez, y como dice el salmista, ponga nuestros pies sobre peña y caminemos rectos delante del Señor. Pero nuestra redención no será hecha hasta que Cristo venga y seamos resucitados con un cuerpo glorioso y con un cuerpo distinto al que tenemos ahora. Porque no entraremos al cielo con este cuerpo mortal y este cuerpo corrupto y este cuerpo de carne tendido hacia el pecado. No podremos entrar así. Por eso es que este Adán, el Adán del Antiguo Testamento, representa el pecado del hombre y representa la desobediencia del hombre. Por eso es que Cristo, el segundo Adán, dice la Biblia, Él representa la obediencia hacia Dios y representa la redención del hombre, pero esa redención será en la resurrección. Hoy todavía cargamos con el peso de Adán. Estamos entre dos naturalezas, entre irnos hacia el pecado o hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué naturaleza va a ganar? La que usted alimente mejor. La que usted alimente mejor. Aquí no se trata de Dios, se trata de usted y se trata de mí. Se trata de que si siempre estamos alimentando nuestra carne, los placeres del mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, entonces tendremos nuestra vida fortalecida en el primer Adán, que representa el pecado. Pero si usted se encarga de alimentar al Espíritu Santo, vivificar en el Espíritu y traer las cosas del Espíritu, el segundo Adán que vive en usted, que es Cristo Jesús, estará siempre fortalecido y ganará todas las victorias en su vida. No hay truco aquí, no existe el truco. No hay un poder sobrenatural que le haga a usted ser un Superman espiritual. Nosotros, a la naturaleza que mejor alimentemos, será más fortalecida en nuestras vidas. Mientras vivamos en la carne, sí va a ser. Porque cuando seamos redimidos, cuando seamos resucitados, entonces Dios cambiará nuestro cuerpo y ya no dependeremos de nosotros, dependeremos de la gloria de Dios en la eternidad. Ahora, hasta que usted no entienda lo que se supone que debe de ser un hombre de Dios, no entenderá lo que se supone que debe de ser un hombre íntegro al Señor, y solo entonces entenderá lo que significa ser a la imagen de Dios. Pero por ahora hemos heredado algo de Adán. ¿Y qué hemos heredado de Adán? El pecado. Y aunque seamos hijos de Dios, seguimos nosotros batallando con el pecado. Número 3. ¿Qué hemos perdido en Adán? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué más cosas hemos perdido en Adán? Veamos el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, de Adán heredamos dos cosas. Aquí están abajo. La debilidad en vez de fortaleza. ¿Por qué debilidad? Porque cuando éramos débiles sin Cristo, éramos débiles espiritualmente hablando. No podíamos sostener nuestros sentimientos, no podríamos estar en nuestros 5 sentidos, no podíamos estar nosotros cabalmente. Es como el endemoniado gadareno. No lo quiero comparar a usted, pero quiero poner el ejemplo de este endemoniado, que dice la Biblia que los espíritus demoníacos hacían con él lo que él les quería y no podía sostenerse en pie ni sentarse. Pero cuando Cristo vino a su tiempo y murió por los impíos, cuando Cristo vino y liberó a este hombre, dice la Biblia que todos los moradores de la ciudad lo vieron a este endemoniado gadareno, que ya ahora era el ex endemoniado. Dice que lo vieron sentado, hablando y cabal en su juicio, porque es la libertad que Cristo ofrece. Esa es la libertad que Cristo nos da. Pero cuando Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿qué ganamos? ¿O qué perdimos en Adán? La debilidad en vez de fortaleza y piedad en vez de piedad. Es lo que nosotros nos dio. ¿Por qué? Porque murió por los impíos. Impiedad en vez de piedad. Sin Cristo Jesús somos personas impías. Y aquí se habla de una debilidad espiritual, y dije que se habla también de una impiedad. Dios nos dio en Adán el poder para que fuera lo que Dios quiera que fuera, pero Adán perdió ese poder.
y perdió esa autoridad. Y Dios quiere que usted tenga esa autoridad para que sea lo que Dios quiere que usted sea, que seamos libres. Por favor, recuerde que no estamos hablando de poder financiero, ni de fortaleza física, ni de profundos conocimientos intelectuales o de una gran fortaleza emocional. No, estamos hablando de ese poder de hacer lo que quiere hacer, pero no tiene el poder para hacerlo porque está el hombre esclavo todavía del pecado. La verdadera libertad la hace Cristo Jesús. Y ganamos impiedad en vez de piedad. El punto número B. A su tiempo Cristo murió por los impíos, dice la Biblia. Ahora, el ser impío no significa servir mal, o que usted sea un asesino o un abusador, sino que usted simplemente no obedece a la piedad de Cristo Jesús, que es la bondad en acción. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros, incluyéndome este que le está hablando? Que nosotros mismos somos los que nos medimos, nos valoramos nosotros mismos, decimos: no soy tan malo, no soy tan cruel, no soy tan despiadado, le doy a la gente un poco de dinero, le doy de mi tiempo a las personas, poquito hago acá, poquito hago allá, y nos medimos nosotros y estamos conformes con esa medida. Pero vean lo que dice la palabra de Dios en este sentido. Dice Proverbios, capítulo 26, versículo 12, el versículo de arriba. Ayúdame a leerlo todos juntos. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El que es sabio en su propia opinión: no, yo soy bueno, no, yo soy agradable, no, yo ayudo a la gente, no, yo doy un poquito de lo que tengo, no, yo doy acá, yo doy allá, yo hago todas estas cosas y yo me mido en mi propia opinión. Dice la palabra de Dios: más esperanza hay del necio para él que del sabio en su propia opinión. Así que no se enoje conmigo, dígale al Señor: ¿por qué? Porque esa medida con la que yo me mido no es la medida justa que Dios quiere medirnos. Es la medida del hombre, es sabio en su propia opinión. Más esperanza hay del necio que de él. Y la palabra de Dios no se equivoca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Nos miramos a nosotros mismos y tenemos nuestros propios estándares. Y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no es sabio. ¿Ha notado que casi nunca nos comparamos con alguien que es mejor que nosotros? ¿Saben por qué? Porque saldríamos perdiendo, ¿sí o no? Piénselo. Pero nos comparamos con alguien inferior a nosotros. ¿Saben por qué? Porque siempre saldremos ganando. ¿Ha escuchado la frase: yo soy tan bueno como sultano o mengano? Pero nadie es lo suficientemente honesto y valiente para decir: yo soy tan malo como sultano o mengano. Lo que el hombre hace a veces es compararse con otros que sabe que son malos que él o más que él, y estirándose con satisfacción dice: soy una persona buena. Pero el estándar es que el que Dios tiene para nosotros no es el que nosotros mismos nos imponemos, es otro estándar aparte de ese. ¿Sabe usted lo que es el pecado? Vea lo que dice acá abajo, Romanos capítulo 3, versículo 23. Ayúdenme a leer. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que es el pecado según este versículo? Es la diferencia entre usted y la gloria de Dios. Es la diferencia entre yo, Miguel Ángel, pecador, impío, y la gloria de Dios. La Biblia dice claramente que somos malos cuando deberíamos de ser a la imagen de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero somos malos. Y esa maldad nos separa de la gloria de Dios. La diferencia es la gloria de Dios y el pecado que tengo en mi corazón y en mi vida. Pero Cristo rompe con ese pecado y rompe con esa atadura, y Él nos hace libres, por supuesto. Estoy hablando del hombre en general, estoy hablando de eso. Somos pecadores al romper, ¿sí? Al romper solamente un mandato del Señor. Déjenme aquí, creo que esta imagen va después. Ok. El punto número 4, hermanos, que no lo tengo aquí, pero ustedes sí lo tienen en sus hojitas. Antes de entrar a esta parte, el punto número 4 lo tienen en sus hojas ustedes. ¿Qué más hemos recibido de Adán? Bueno, veamos lo que dice Romanos 5, los versos 7 y 8. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? 7 y 8, ayúdenme a leerlo. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Sabe cuál es el estándar de Dios para usted y para mí? La absoluta perfección, pero nunca la vamos a alcanzar. Por nosotros mismos nunca la alcanzaríamos. La absoluta perfección. ¿Hay alguien entre nuestros oyentes que sea o que se crea perfecto? Bueno, tenga cuidado cómo contesta, porque eso sería la primera muestra de imperfección, creer que nosotros somos perfectos. ¿Ok? La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si alguna vez usted ha roto una de las leyes de Dios, y ahora sí entramos a esta parte, si alguno de nosotros alguna vez hemos roto tan solamente un mandato de Dios, ya hemos roto toda la ley de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Somos pecadores. Aunque usted no lo piense así, porque dice que no ha roto todas las leyes de Dios. Piense conmigo por un momento esto que lo voy a decir. Cuando un policía lo detiene por una violación de tránsito, ¿cree que le servirá de algo usted decirle al policía: policía, pero todas las demás leyes no las rompí? ¿Cree usted que sirva de algo eso? Que la gente va a decir: ah, bueno, si no has roto todas las demás leyes de tránsito, si no has quebrantado todas las demás leyes que existen, entonces, bueno, eres un buen hombre. Y entonces lo que hiciste ahorita no tiene una infracción, por lo tanto no te debe infraccionar. ¿Cree usted que ese sea un argumento válido para el policía? Claro que no. Es lo mismo que dice la Biblia aquí. El apóstol Santiago dice, en Santiago capítulo 2, versículo 10, a ver, ayúdame a leerlo por favor, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Había leído ese versículo antes usted? ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Si aunque usted, ¿se acuerdan del joven aquel que dice: he guardado la ley desde chico? ¿Se acuerdan de ese joven que se le acercó a Jesucristo, ¿verdad? A Cristo, y le dijo, ¿verdad? Y le preguntó y le dice: oye, Señor, yo soy maestro bueno. Y Jesús le dice: pero ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay quien, hay Dios, solamente hay uno, solamente Dios. Y entonces el joven le dice: Señor, desde pequeño, desde chico, he guardado todos los mandamientos de Dios. El Señor le dice: wow, estamos sobre un muchacho que fue a la escuela dominical los domingos, hizo todas las actividades y es un gran cristiano. Entonces nada más te falta una cosa, le dice el Señor, y le da el mandamiento. ¿Y qué hizo este joven? Se desanimó. Se desanimó. A pesar de que había hecho y cumplido toda la ley desde pequeño. Se desanimó y dijo: no, entonces esto no es para mí. Y se regresó al camino anterior. Eso fue lo que pasó. Si tan solo un mandamiento nada más rompemos, dice la palabra del Señor. Solo suponga que usted está suspendido sobre un ardiente fuego y se sostiene con una cadena de 10 eslabones. Solamente está sostenido ahí. ¿Cuántos eslabones de esa cadena necesita romperse para que usted caiga al fuego? Con solo uno. Ah, pero tenga nosotros 9, no le va a servir de nada. Con solo un eslabón que se rompa, caemos al fuego. Es pues el pecado, la transgresión, la violación, el quebrantamiento de la ley de Dios. Pero pecado no es solamente hacer lo que no se debe hacer, sino dejar de hacer lo que sí se debe hacer. Somos pecadores al dejar de hacer lo que sí debemos de hacer. ¿Sabe usted eso? Santiago capítulo 4, 17, y me leerlo, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es otra ley de Dios esa. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado el no hacerlo. Entonces, déjeme decirle que el apóstol Santiago está diciendo otra cosa más acerca del pecado. ¿Hace usted siempre lo que piensa que debe de hacer? Bien, Dios no solo nos encuentra culpables porque lo que hacemos es incorrecto, no, sino también cuando fracasamos en hacer aquello que es bueno. O sea, somos culpables no solo por los pecados de comisión, sino también por los pecados de omisión, los que omitimos. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a ayudar, yo no voy a leer, yo no voy a orar, yo no voy. Cuando usted dice yo digo que yo no voy a hacerlo, lo bueno le es contado también como pecado. Pero también somos pecadores al no creer en Dios. Y cuando digo no creer en Dios, no solamente digo a los ateos, aquellos que dicen que no existe Dios, sino a nosotros también que no le creemos a Dios cuando Él nos está hablando en su palabra.
Dice la Biblia, Romanos 14:23, ayúdame a leerlo, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Déjeme decirle de este versículo de la palabra de Dios. Me dice que usted y yo, si tenemos una perfecta fe y que nunca ha dudado de Dios y que nunca ha hecho nada sobre lo que tiene dudas, entonces nosotros somos unos cristianos excelentes. Pero la Biblia dice otra cosa. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La incredulidad más grande es el más grande, que de todos los pecados que tenemos. El que le condenará y mandará el alma al infierno a todas las personas, la incredulidad. No hay pecado peor que apuntar un revólver a la incredulidad hacia la cruz y disparar a la cruz del Señor. En otras palabras, todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros pedimos al Señor, Señor, bendice a mi familia, Señor, bendice a mi mamá, bendice a mi papá, Señor, bendice lo que yo hago, y no lo hacemos con fe, creyendo que Dios lo va a hacer, sino que solamente oramos por orar, oramos para ver si funciona, o oramos porque mamá nos dijo, oramos porque la iglesia nos dice, y no lo hacemos con fe, entonces es contado como pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que hago en mis fuerzas, lo que hago en mi sabiduría, lo que hago con mi entendimiento, lo que hago con mi boca, lo que hago en mis fuerzas solamente, si no proviene de fe, nos es contado como pecado. Y es igual que el pecado de incredulidad. La Biblia nos enseña algo más sobre el pecado, no solamente estas cosas. Y quiero que me oiga y me ponga mucha atención. La palabra de Dios enseña que incluso la bondad humana también es pecado. La bondad humana, ya lo dije ahorita, en el versículo de Proverbios, el hombre que se cree sabio en su propia prudencia, el que cree que es bueno. Dice Proverbios 21:4, ayúdame a leerlo, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y el pensamiento de los impíos son pecado. Son pecado. Y no comience a tirarme piedras espirituales hasta que no termine de explicar este punto que estamos hablando aquí. Proverbios 21:4 lo acaba de decir muy claro. Lo vimos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un hombre con arrogancia pone el arado en la buena tierra de Dios, y cuando toma la semilla que germina, porque hay un milagro encerrado en cada semilla, y la pone en la tierra, esa semilla, y de esa pequeña semilla surge la vida, y el sembrador depende de la lluvia de Dios para que las semillas germinen, y sin embargo en su arrogancia, lo que está diciendo aquí y orgullo, nunca da gracias a Dios, de quien provienen todas las cosas perfectas y toda buena dádiva. Eso es altivez de ojos y orgullo de corazón, y el pensamiento de los impíos se convierte en pecado. Eso es lo que significa acá. Ahora, yo lo ilustré en el versículo de Proverbios 21:4, lo ilustré con un agricultor, porque de ahí viene el origen de este versículo. Pero lo ilustro con su trabajo y mi trabajo. Si nosotros creemos que es en nuestras propias fuerzas, el trabajo de nuestras manos, y que yo me lo gané por ser muy abusado, me lo gané por ser muy inteligente, me lo gané porque tengo una escuela muy buena, universidad, y me lo gané porque tengo mis contactos que tengo y todos ellos me ayudan, eso es caer en altivez de ojos y orgullo de corazón. Por lo tanto, mi pensamiento es impío y el Señor no lo cataloga como algo bueno. ¿Por qué? Porque como dije en la ilustración del sembrador, del Señor es la semilla, del Señor es el sol, del Señor es la lluvia y todos los elementos para que esto pueda crecer. Y si no damos gracias al Señor que hace producir el trabajo de nuestras manos, entonces somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todo don perfecto y toda dádiva desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, del Padre celestial. De Él desciende todas las cosas que tenemos. Por eso yo le digo a la gente, oye, ¿te fue muy bien? Sí, ve a la iglesia y da gracias a Dios. Oye, pero yo no soy cristiano, no voy a la iglesia, yo no soy. Pero ve a la iglesia y da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes es de parte de la mano de ¿quién? De parte de Dios. Que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él no dice, no, si tú eres pecador y tú eres una persona injusta, entonces va a haber eclipse en tu parcela. No, Él no dice eso. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. E inclusive muestra su bondad a aquellos que no le reconocen y que no son agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Así es la naturaleza del Señor.
Por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Esa es la bondad del Señor. Número 5, para ir un poquito más adelante, hermanos, en este tema. ¿Qué es lo que más recibimos de Adán? Número 5. Bueno, de Adán solamente recibimos debilidad, maldad, pecaminosidad e ira en vez de aprobación. Veamos lo que dice Romanos 5:9. Aquí lo tenemos abajo. Romanos 5:9. Ayúdame a leerlo. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La última parte de este versículo hace referencia a la ira de Dios, ¿verdad? Eso es algo que en nuestro mundo actual ya no se escucha, la ira de Dios. Es más, es ridículo hablar de la ira de Dios. Y la ira de Dios porque significa la condenación. La gente tiene varias ideas de lo que le sucederá a los pecadores muertos en Adán. Pero la Biblia dice que en Adán todos mueren. La Biblia no enseña la reencarnación. Esa es una salida muy fácil que tienen muchas personas para decir: tendré otra oportunidad de vida para poder entonces hacer lo que se me pegue la gana. Y eso no es correcto, lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Eso no es lo que enseña la Biblia, la palabra del Señor. Y entonces la palabra de Dios nos enseña otra cosa completamente diferente. Tampoco nos dice que hay otras oportunidades de salvarnos después de la muerte. Tampoco enseña el aniquilamiento, o sea, que cuando usted muere simplemente se desintegra y se termina todo. ¿Se acuerdan de la frase aquella que dice: muerto el perro, se acabó la rabia? Y mucha gente dice eso, que la muerte ya es el acabose de todas las personas. No crea eso. No crea eso. Porque desde ese punto de vista, hasta los más acérrimos ateos se salvarán, aunque no quieran ser salvos. En cambio, la Biblia sí enseña que si usted muere fuera de la obra redentora de Cristo, si usted muere como un hombre natural, si muere en Adán, con seguridad tendrá que enfrentar el justo juicio de Dios. Será procesado, encontrado culpable, condenado al infierno. Yo no sería un buen siervo de Dios, yo no sería un buen amigo suyo si no le dijera todas estas cosas que la palabra del Señor nos dice. Pero en Cristo Jesús, dice acá, tenemos aprobación y salvación de la ira de Dios. ¿Ok? Vayamos rápido al punto número 6, porque no quiero que perdamos el hilo de lo que estamos diciendo. ¿Qué más recibimos en Adán? La guerra en vez de paz. La guerra en vez de paz. Vea el versículo 10, por favor. Ayúdame a leerlo. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Sabía que si usted está en Adán, en el viejo hombre, es enemigo de Dios todavía? ¿Sabe lo que es el pecado? Y dijimos que el pecado es la más alta traición en contra del Rey del Cielo. Pecado es el puño cerrado en el rostro de Dios. Y si alguien me dice: pastor, yo no soy enemigo de Dios porque no me declaro enemigo en contra de Él, tal vez no sea salvo. Pero no soy enemigo de Dios, hermano. Es cierto que no he entregado mi corazón a Cristo, pero no soy enemigo de Dios. Bueno, ¿qué es lo que Jesús tiene que decir al respecto? Vea lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 30. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desbarata. Una de dos cosas: o está en Cristo Jesús, o está en contra de Cristo. Pero no puede ser neutral en este punto. ¿Sabe quién trató de ser neutral en el mundo? Pilatos. Pilato trató de hacerlo y fracasó miserablemente. Si usted que me está escuchando no está 100% por Cristo, está 100% entonces en contra de Cristo. Es lo que dice la Biblia. Y todo esto lo recibimos ¿de quién? Gracias a Adán. Ahora, estoy seguro de que alguno de ustedes me dirá: no me gusta esto. ¿Por qué yo debo de ser responsable por lo que Adán hizo? Y a decir verdad, lo que Adán hizo no tiene absolutamente nada que ver conmigo, pastor. Y óigame lo que dice la Biblia. ¿De verdad piensa usted de esa manera? Permítame hacerle una pregunta. Si Adán no hubiera tenido hijos, ¿dónde estaría usted? Así que no me diga que no hizo lo que Adán hizo, que no tiene nada que ver con usted. Y si me dice que no quiere ser encontrado culpable por el pecado de Adán, ¿qué de sus propios pecados fuera de Adán? Usted puede decir: yo no cometí los pecados de Adán. Adán hizo esto, los hijos de Adán hicieron lo otro, pero yo no hice lo que hizo Adán. Perfecto.
¿Qué tal de sus propios pecados entonces? ¿Dará cuenta a Dios por sus propios pecados? Yo he mentido, yo he robado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y tengo que presentarme delante de Dios. Entonces mis pecados son los que me van a alcanzar, no los pecados de Adán. Pero la consecuencia viene de Adán. Usted tiene sus propios pecados por los cuales debe de preocuparse y dar cuentas a Dios. Si usted hubiera estado en lugar de Adán, le puedo asegurar que hubiera hecho lo mismo que él hizo, desobedecer a Dios. Y mi pregunta ¿es Dios justo dejándonos sufrir por el pecado de Adán? Y le respondo que Dios no solamente es justo, sino que también es misericordioso y es sabio. Ahora, ¿por qué fuimos condenados por un hombre? Porque podemos ser salvados por otro hombre. Y escúcheme bien lo que voy a decir. Si no estuviéramos en Adán, nunca podríamos estar en Cristo. ¿Ha pensado eso alguna vez? Vea lo que dice 1 Corintios 15, 22, por favor. 1 Corintios 15, 22. A ver, ¿está por aquí? Déjeme ver. No, no está aquí. Y no está aquí tampoco. Pero sí está en sus hojitas. 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús serán vivificados. Lo que ganamos en Cristo Jesús es mucho más y mucho más allá de la gracia de Cristo Jesús. Hemos estado hablando de lo que perdimos por un hombre, Adán. Y quiero que usted vea lo que hemos ganado, muchísimo más, en Cristo Jesús. ¿Qué hemos ganado en Cristo Jesús, hermanos? Bueno, en primer lugar, hemos ganado nuestra justificación. Vea lo que dice el verso 9, ayúdeme a leerlo, por favor. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Más qué significa ese mucho más? Que estamos positivamente justificados. Cuando pensamos en la cruz, debemos recordar tres palabras importantes en nosotros, en Cristo Jesús. Cuando estamos en la cruz de Cristo, mirando a la cruz de Cristo, usted debe de buscar estas tres palabras: justicia, misericordia y gracia. Justicia es Dios dándonos lo que merecemos. O sea, ¿qué merecemos? El juicio. Misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. Y gracia es Dios dándonos lo que no merecemos, que es el juicio de Dios, precisamente. Esto es lo que hemos ganado en Cristo Jesús. Estas tres palabras las encontramos en el Calvario, en Cristo Jesús, muriendo en esa cruz, dando su vida por nosotros. Cuando mis pecados fueron puestos sobre el Señor Jesús, la justicia de Dios fue satisfecha. La culpa de mi pecado fue pagada totalmente. Por lo tanto, no tengo que enfrentar la ira de Dios, porque Él me protege con su ¿qué? Misericordia. Pero entonces, cuando Él me justifica, me otorga su gracia. Y todo esto por medio del Señor Jesucristo. Ese es el significado del mucho más de nuestra justificación. Pero ¿qué más hemos ganado? Hemos ganado nuestra reconciliación en Cristo Jesús. ¿Qué dice el verso 10? Ayúdenme. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Cuando Jesús murió en la cruz, se dio por nosotros. Pero cuando envió el Espíritu Santo, se dio a sí mismo a nosotros. Y ahora tenemos esa comunión con Dios que fue interrumpida cuando Adán pecó. Estamos reconciliados. Ahora quiero que entienda bien lo que significa esto. No es Dios quien se reconcilia, porque Dios no necesita ser reconciliado. Él no es nuestro enemigo. Somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos. ¿Con quién? Con Dios. Porque Él nunca nos separó, porque Él nunca nos abandonó, porque Él nunca nos dejó de su mano. Nuestro pecado nos separó de la gloria de Dios. Y pensando en esto, ¿cómo es que nosotros tenemos mucho más de lo que Adán tuvo? Adán caminó con Dios en el jardín del Edén, ¿sí o no? Lo vio cara a cara. Pero yo tengo el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. Y eso, mis amados hermanos, es mucho, pero mucho más de lo que tuvo Adán en Cristo Jesús. Vea lo que dice la tercera parte: nuestra regeneración. El versículo 15, ayúdenme a leerlo, dice: abundaron mucho más para los muchos, ¿qué cosa? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Aquí está.
por la gracia de un hombre que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La gracia de Dios significa que Él nos ha regenerado. Y no solamente nos salvó de su ira, sino que ha venido a nuestro corazón para darnos vida eterna. Y alguien podría decir, pastor, Adán tuvo vida, y es cierto, pero en cambio usted tiene vida abundante, dice la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia acerca de eso? Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Adán nada más tuvo vida. Adán no supo lo que era ser un creyente. Él nunca conoció hasta que no vaya a ser redimido, lo que usted y yo como hijos de Dios conocemos. Y déjeme terminar con esta parte. Ya termino acá. Número 4. Él nos ha hecho justicia de Dios. ¿Qué dice el verso 17? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. Recuerde que Adán fue culpable, ¿verdad? Pero nosotros somos positivamente justos. Cuando Adán pecó, ese pecado fue puesto en su cuenta. Si yo peco, ese pecado nunca más estará en mi cuenta cuando yo me arrepiento de mis pecados. Note esto. Cada persona que no es creyente en Cristo y que no tiene a Cristo en su corazón, cada vez que peca va acumulando más pecados en su cuenta. Pero cuando usted peca y yo peco y nos arrepentimos de ese pecado, abogado tenemos para con el Padre, que dice, a Jesucristo el justo, y Él nos borra la cuenta que tenemos de pecado. ¿Se fija la diferencia? Hemos sido hechos justos. Y alguien puede decir, bueno, yo creo que puedo salvarme y seguir pecando todo lo que quiera. Esa es una mala interpretación de la doctrina. Porque si usted cree en Cristo y sigue pecando y no le va a pasar nada, eso entonces ponga un signo de interrogación a lo que usted llama ser salvo. En términos generales, pecamos todo lo que queremos pecar y hasta más de lo que queremos pecar. Por eso necesitamos a Cristo, para que el Espíritu Santo ponga un límite en nosotros y no nos desenfrenemos, y que lo que pecamos nos arrepintamos para que Él borre nuestra cuenta de ese pecado. ¿Está listo para recibir una bendición? Romanos 4:5 dice lo siguiente. Romanos 4:5, acá está. Dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como ¿qué? Como justicia. Eso es lo que hace un hombre pecador. Dice el pecador, yo no obro para justicia, pero creo en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Cristo Jesús, que murió en la cruz. Allá está, que murió en la cruz del Calvario. Yo, mis obras, dice el impío, el pecador, no me alcanzan para entrar al cielo, a la gloria de Dios, pero creo en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué más hace un hombre pecador? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Y Romanos 4:7 dice, porque se pone más bueno esto, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La justicia de Dios no es para los que se lo merecen, sino para los que creen en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si llevamos este mensaje a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Aquellos que no tienen todavía la certeza de que al morir irán al cielo o irán al infierno. Pero déjeme decirle que esto es de vida o de muerte, porque en Cristo Jesús todos nosotros podemos ser salvos, pero en Adán todos nosotros merecemos la muerte. Termino con esta ilustración. Imagine que usted está en un automóvil. Es muy mala la ilustración que voy a poner por los acontecimientos que han sucedido últimamente en nuestra ciudad, pero lo voy a hacer. Imagine que usted va en un automóvil y al tratar de cruzar sobre los rieles del ferrocarril, el carro se detiene de repente. Usted es el pasajero y otra persona va manejando y escuchan el pitar del tren, lo escuchan claramente. Significa que un poderoso tren se acerca. Usted goza de buena salud, es fuerte y atlético, afloja el cinturón de seguridad y se apresura para abrir la puerta del automóvil, pero en ese instante usted tiene que hacer una decisión. ¿Se queda en el carro
y morir con toda seguridad, o abre la puerta y salta del carro para vivir. Esa es la decisión que usted tiene que tomar. Ahora suponga que usted dice, no, yo no voy a tomar ninguna de las dos decisiones. ¿Qué va a pasar con usted si no toma ninguna de las dos decisiones? ¿Qué va a pasar con usted? Irremediablemente va a morir. Irremediablemente va a morir. Porque no tomar una decisión en sí mismo es una decisión tomada en sí mismo. No podemos estar neutrales y decir, no voy a tomar ninguna decisión y no va a pasar nada. Absolutamente falso. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Amén. Señor y Dios nuestro, te damos profundas gracias por la inmensidad de tu gracia revelada en este mensaje, en Romanos capítulo 5. Padre, me quedé corto, Señor, al ilustrar en este día cómo es que el Espíritu Santo llama al hombre a su corazón para que entregue su vida de una vez y para siempre. Si nos acercásemos a ti en nuestras propias fuerzas, tú pedirías perfección al cumplir toda la ley y todos los mandamientos de tu palabra. Y eso sabemos que no lo podemos hacer nunca. Por eso vino el segundo Adán, llamado Jesucristo, a cumplir toda la ley. Y al cumplir toda la ley, Él abrió la puerta para que todos nosotros pudiésemos, sin cumplir toda la ley, creer en aquel que sí la cumplió, que es Cristo Jesús, para ser justificados y perdonados. La fe me cuenta para ser perdonado. Padre, es tan sencillo poner mi vida en Cristo Jesús porque peligra como si estuviese ahorita mismo en ese riel del tren esperando decidir, ¿me quedo o me bajo del carro? Señor, cada persona que me escucha esta mañana, cada hombre, cada mujer que está viendo este mensaje por redes sociales quizás, y que tome nota acerca de lo que su vida está aconteciendo, deberá tomar una decisión irremediablemente en cualquier momento. Una decisión de decir, me bajo del carro o me quedo en el carro. Y si alguien no toma una decisión el día de hoy, lamentablemente morirá, porque la decisión en sí misma está tomada. Señor, te pido que aunque en Adán lo perdimos todo, heredamos debilidad, pecado y condenación, en tu amado Hijo Jesucristo hemos recibido el mucho más de tu justificación, reconciliación y vida eterna. Ayuda a mis hermanos aquí que están ahora, que estamos aquí en este momento, a comprometernos hoy de manera práctica a deponer toda nuestra actitud de rebeldía e incredulidad que podamos tener y que hayamos venido el día de hoy. Si alguien vino hoy con falta de fe, fortalece su fe. Que este mensaje le pueda servir para fortalecer su fe. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón como debería de recibirlo, te pido, Señor, que lo haga de manera urgente y que decidamos voluntariamente someternos a la autoridad de tu señorío, a la guía inefable de tu santa palabra y al gobierno de tu Espíritu Santo en nuestros hogares, trabajos y congregaciones. Que nuestra vida refleje verdaderamente que operamos bajo el poder legítimo de tu reino. Si alguien en esta mañana está escuchando este mensaje y desea recibir a Cristo en su corazón, la Biblia dice que poniendo mi fe y mi esperanza, mi creencia en aquel que dio su vida y murió por mí, eso me es contado por fe y eso es suficiente para que yo pueda recibir a Cristo en mi corazón. Si alguien quiere hacerlo esta mañana, usted puede hacer una oración de fe y puede usted entregar su vida a Jesucristo. Solamente tiene que repetir después de mí diciendo: querido Dios, me acerco a ti reconociéndome pecador y perdido, necesitado de tu perdón y tu guía.
No vengo en busca de tu juicio, sino de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, religiosamente he sabido que moriste en la cruz, pero ahora sí entiendo que lo que hiciste fue pagar con tu propia vida la enorme deuda por mis pecados. Te agradezco por amarme de esa manera. No entiendo esa clase de amor completamente, pero lo acepto con gratitud. Por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te suplico que perdones, me limpies, me salves mis pecados y hagas de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. 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 Y amén, Señor. Amén. Amén.